La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Qué tema más importante que el de los desastres naturales? Nos acompaña el ingeniero Ciris de León, geólogo, ambientalista, comunicador y gran amigo. Gran amigo, sobre todo. Sobre todo. Ese es el calificativo más importante en cualquier momento, la amistad. Gracias. Gracias, Osiris. Gracias a ustedes por la cortesía de invitarnos y gracias al pueblo dominicano por permitirnos estas conversaciones sobre estos temas de interés. Sí, Osiris, alguien me comentaba y me decía, pero ven acá, ¿por qué si Irma era de categoría 5, prácticamente no hizo nada en el país? María de categoría 3, era categoría, cuando pasó por aquí, también pasó a distancia de la costa. ¿Por qué está provocando tantas lluvias y tantas inundaciones? Primer aspecto, Ramón. El ojo de Irma pasó a mayor distancia de la costa este de la República Dominicana que lo que pasó con María. En el caso de Irma, Irma pasó a unos 120 kilómetros al este de Punta Cana. En el caso de María pasó a 80 kilómetros. ¿Qué ocurre? Que los vientos huracanados de María se extendían hasta 95 kilómetros desde el ojo. Es decir, el radio de acción de María se extendía a 95 kilómetros. Por tanto, si te estaba pasando, Jacqueline, a 80 kilómetros, tú estabas recibiendo en el litoral costero oriental vientos huracanados. Vientos de 120, 121, 124, 125. Que se sienten bien fuertes. Se cayeron letreros, antenas, postes eléctricos, postes telefónicos, fachadas, árboles, se fueron techos. Sí, hay daños propios de un huracán categoría 1. Ahora, súmale a eso el campo nuboso. El campo nuboso de Irma era mucho mayor que el campo nuboso de María. Sin embargo, en ambos casos, tanto en el caso de Irma como en el caso de María, tuvimos ciertas ayudas de la naturaleza. Porque Irma pasó más lejos, con un campo nuboso mayor. Si hubiera pasado más cerca, te hubiera llovido el doble de lo que te llovió. Y te hace el doble de daño que te provocó. Pero en el caso de María, tuviste otra ayuda. Y es que María entra a Puerto Rico por la esquina sureste, por Patillas, a las 6 de la mañana. Y sale por allá, por Isabela y Atillo, en la parte noroeste. O sea, la cruzó diagonalmente, de la esquina inferior derecha a la esquina superior Por eso izquierda. los daños fueron tan terribles. Mucho tiempo, mucho viento, mucha lluvia, mucha inundación, mucho daño. Entonces, eso debilitó en gran medida a María antes de llegar aquí. El daño aquí pudo haber sido peor. ¿Por qué le debilitó? Primero porque todo ese tiempo que estuvo tierra adentro en Puerto Rico no estuvo recibiendo vapor de agua, pero sí estaba descargando lluvia y el viento estaba afectando. Quiere decir que estaba consumiendo energía, pero no estaba recibiendo energía. Eso es lo que permite que entre con vientos de 250 kilómetros por hora y salga con vientos de 177. Se debilita, entonces ya te llega a ti debilitado. Si en el tránsito entre la parte noroeste de Puerto Rico y la zona noreste de República Dominicana hubiese tomado más tiempo, entonces te hubiese llegado con mayor velocidad, con mayor campo nuboso y te hubiera provocado mayor daño. Porque el huracán, cuando entra a tierra, tiene que descargar lluvia, está descargando viento, no está recibiendo una compensación para mantener el balance energético y entonces se va debilitando. Por eso tú ves que cuando entra a tierra y no vuelve a salir a mar, termina debilitándose y desapareciendo. Ahora, si vuelve a salir al mar, como es este caso, necesita tiempo para ir tomando vapor de agua de la superficie del mar, y como ese vapor de agua tiene una densidad menor, sube, y entonces en esa espiral de ascenso, esa espiral ciclónica que eso va fortaleciendo, ampliando el campo nuboso, va aumentando la cantidad de masa nubosa con capacidad de producir lluvia y te produce mucha lluvia. Lo que quiere decir que de no haber tocado tierra en Puerto Rico como la tocó, el daño aquí hubiese sido terrible en materia de viento, porque te hubiera llegado como categoría 5, quizás te hubiera pasado más cerca, pero además de eso, te hubiese precipitado mayor volumen de lluvia. Por eso, el análisis del comportamiento, de la trayectoria y del impacto de un huracán sobre un determinado territorio es importante en función del lugar donde estuvo antes de llegar al territorio tuyo. Por eso siempre le digo a la gente, cualquier pronóstico
debemos posponerlo a su paso por Puerto Rico, porque de ahí va a depender con qué tanta masa nubosa cargada de agua sale, con qué tanto viento sale y con qué dirección definitiva sale, para entonces usted saber dónde va a impactar, cómo va a impactar y cuál es la dimensión de ese impacto en ese territorio. Ahora, Osiris, ya hemos visto la experiencia de Irma, estamos viviendo la experiencia de María, que todavía no la tenemos, no terminamos de pasar un balance de los daños que va a traer. Daño. Hay mucho daño. Ahora bien, en términos medioambientales, ¿qué es lo que procede después de 2 fenómenos seguidos? ¿Cuáles son las políticas a tomar, si Mira, hay políticas? la primera política es que a partir de este momento, cuando tú sumes 3 huracanes que tuvieron el mismo comportamiento en términos de crecimiento por el balance energético, que son Harvey, Irma y María, seguidos uno detrás del otro, y vimos los efectos, ya hablamos anteriormente acá Claro. de aquellos casos. Ahora no se deberá estar discutiendo si el cambio climático es o no es una realidad, porque está ahí. Tú no habías visto nunca 3 huracanes, uno detrás del otro, en menos de 30 días desarrollarse los 3, subir los 3 de tormenta tropical a categoría 3 y de ahí 2 de ellos seguir hasta categoría 5, tener unos campos nubosos extraordinarios. Irma alcanzó vientos de 298 kilómetros por hora, por primera vez ocurre eso en el Océano Atlántico. ¿Viste cómo se mantuvo 5 días en categoría 5? Mira lo que pasó con María. María en la tarde era tormenta, en la noche categoría 1, a primera hora de la mañana categoría 2, a las 11 de la mañana categoría 3, a las 4 de la tarde categoría 4 y a las 6 de la tarde categoría 5. Eso no es normal en ningún huracán, en ninguna latitud del planeta Tierra. Es decir, que no hay nada escrito para el futuro. Incremento de fenómenos de ese tipo, con velocidades de ese tipo y con Y impactos entonces, de ese y tipo. los países como el nuestro, ¿hay alguna forma de resguardarnos o de hacer cosas para que no nos impacte tanto? Sí, ya sabemos las fuerzas de viento que puede traer un huracán. Primero, tenemos que revisar urgentemente el Código de Construcción en materia de carga de viento. Urgente. Eso es ya, eso es inmediato. En materia de carga de viento. Carga de viento. Aún Es Eso para de cálculo. edificios de hormigón. Sí, aún así. ¿Tú sabes por qué? Eso de cálculo, Porque el edificio de hormigón, Eso es en cálculo. sí, o sea, tú necesitas ahora que tus paredes y tus cristales te resistan carga de viento de 300 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 350 kilómetros por hora. Esa carga de viento de la que tú hablas en el huracán es el viento máximo sostenido. Ese es el que dura 1 minuto o más. Cuando te dice que la velocidad máxima sostenida del viento es 298 kilómetros por hora, eso es que se sostuvo durante 1 minuto o más. Y cuando te dicen ráfaga, es que la ráfaga no llegó a durar 1 minuto. Entonces, por eso se llama ráfaga. Ahora, esa ráfaga combinada con la carga de viento máximo sostenido te puede echar a perder la cristalería. Y aquí el polígono central, Ramón, está lleno de cristalería. Sí. Todas nuestras torres en el polígono central están caracterizadas por la cristalería, a veces perimetral total. Total. Sí. A veces perimetral total. Y entonces eso no está preparado. Y entonces, ¿qué ocurre? No me digas. Tú estás en un piso 15. ¿Y cómo en un piso 15, un día antes del huracán, tú vas y pones playbook por fuera? Sí. O de que ¿Cómo? masking tape. No hay manera. ¿Dónde tú consigues ese personal para que venga con andamio, colgarse y todo eso? No te da el tiempo. Y los shooters y eso ayudan. Entonces, eso quiere decir que dentro de nuestro código de construcción necesitamos introducir mejoras. Usted va a poner cristales aquí, en esta torre, perfecto, está bien, no hay problema. Usted le va a poner un sistema de protección automática que se maneje interiormente, de forma tal de que Jacqueline, Ramón, cuando ven que es inminente el paso de un huracán, activa el sistema de protección y su protección, un fortín de eso, baja en 1 minuto y usted tiene todo protegido. Hay que pensar en eso obligatoriamente ahora. Aquí había mucha gente asustada, Ramón, gente que vive en pisos altos. Fíjate que en Puerto Rico se dio una orden que aquí no corrió mucho. Es todo el que viva del piso 5 para arriba tiene orden de evacuar. Bajar de ahí. Salir. Bajar de ahí. Usted vive en un piso 5, baje de ahí. Esa es una orden en Puerto Rico. Todo el que viva de un piso 5 hacia arriba tiene orden de evacuar. Orden, no sugerencia, orden de evacuar. Que no es lo mismo, la orden que la sugerencia. La orden es, baje de ahí obligado. Le guste o no le guste. Usted quiere estar ahí o no quiera. Baje de ahí, es una orden federal.
baje de ahí. Entonces, eso quiere decir que tenemos que pensar en esas realidades, Ramón, porque cada día van a ser más recurrentes los fenómenos meteorológicos tipo Harvey, tipo Irma, tipo María, y nosotros estamos en la ruta de los huracanes. Aquí el huracán o te pasa por el norte o te pasa por el sur. Si tú revisas la trayectoria histórica de los huracanes, desde la llegada de Cristóbal Colón en 1492, que ya hablamos en la ocasión anterior, que Cristóbal Colón llega aquí no porque él tenía una carta náutica que les decía que aquí estaba Guananí, la Hispaniola, nada de eso, sino porque el viento lo trajo aquí para acá. Y de regreso comienza a encontrarse con tormentas y huracanes, y en cada viaje igual. Lo que quiere decir que siempre hemos tenido los huracanes en esta dirección, estamos justo en el centro de esta ruta de huracanes y tenemos que prepararnos para eso. Vamos a hacer una breve pausa porque tú hablas de los edificios, pero y la casa suicida, el tema de los desbordes de los ríos. Volvemos en pocos minutos con Osiris de León. Quédense con nosotros. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el ingeniero Osiris de León, geólogo y ambientalista y comunicador. Osiris, antes de la pausa hablábamos de la veracidad de lo que es el cambio climático. Así es. Eso es indiscutible, ya eso no hay que entrar a discutirlo, si eso no es. Ahí solamente Trump y su equipo. Sí, solamente. Entonces, pero por un asunto político, no por un asunto científico. Ajá. Científicamente ellos saben que sí, pero políticamente entienden que tienen que resistirse hasta el último momento porque es que ellos entienden que el mundo entero, comenzando con Estados Unidos y los demás, han asumido que el tema del cambio climático es un discurso demócrata, no republicano. Así es. Entonces, Osiris, ahí lo que hay es una pugna política, no darle crédito a los demócratas. En el caso de la República Dominicana, hay un reporte que dice que este es un país de riesgo extremo y que en todos los casos el país queda en categoría extrema en el índice de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en América Latina y el Caribe. Sí. También está el dato de que en los últimos años, en el periodo 1970 hasta el 2010, ha habido un incremento de más de un 400% de la ocurrencia de fenómenos de origen climático. Sí. Y que en el caso de Centroamérica y el Caribe, ha sido en un 438% el incremento de desastres según un informe de la CEPAL. Eso es cierto. Eso se corresponde a la realidad y sí. Realmente tú estás de acuerdo con que ciertamente somos un país muy vulnerable. Sí, somos vulnerables por la ubicación geográfica donde estamos. Nosotros estamos entre la latitud 17.5 grados norte y 20.0 grados norte. Y ocurre que la mayoría de los fenómenos meteorológicos que se forman en el Atlántico vienen por esa ruta. Siempre en la misma ruta. Generalmente se forman en latitud 12, 13, rara vez por encima. ¿Tiene alguna explicación? El agua caliente. Recuerda que nosotros estamos en el trópico de Cáncer, que parte del Ecuador y llega hasta la latitud 23.5 grados norte. Ahora, mientras más cerca del Ecuador tú estás, más caliente está el agua de mar porque recibe la radiación solar de forma más directa. Y al recibir radiación solar de forma más directa, tú tienes más calor, sobre todo en el verano. Y entonces eso te produce mayor cantidad de vapor de agua. Entonces a eso súmale que el desierto de Sahara, que es el desierto más grande, tú tienes ahí casi 10 millones de kilómetros cuadrados en el desierto de Sahara, te empuja el viento de este a oeste y llega hasta el océano Atlántico. Y ese viento caliente, tú sabes que el calor en el desierto de Sahara anda en los 50, 60, 70 grados 70 grados, wow. Eso es terrible, terrible. Entonces, ese viento súper caliente, cuando llega al Atlántico, se encuentra con todo el vapor de agua que se está produciendo ahí, y entonces comienza a generar una especie de centro de baja presión. Y a partir de ahí tú tienes los fenómenos meteorológicos. Cuando ese viento que se mueve, por ejemplo, desde España hacia el sur por la costa oeste de África, cuando llega cerca de las islas de Cabo Verde, lo toma un viento direccionado este-oeste y todo lo empuja para acá. Y a partir de ahí tú ves siempre que vienen los huracanes desde la zona de las islas de Cabo Verde hacia la zona. ¿Y por qué eso se da solamente en una época del año, generalmente? Porque es entre junio y noviembre. Sí, hay la época más caliente. Hay huracanes, es por la temperatura. La temperatura. El vapor de agua en el mar se produce cuando el mar está por encima de 27.5 grados Celsius.
Entonces fíjate que por eso cuando un fenómeno meteorológico se va moviendo en aguas del Océano Atlántico Norte, como tiene agua fría, va perdiendo fuerza y se va debilitando. Mira el caso de José. José pasó por ahí como huracán, pero cuando llegó allá arriba empezó a debilitarse y se convirtió en una tormenta y después en un centro de baja presión, porque lo que tiene es agua fría y el agua fría no te produce vapor de agua y al no tener vapor de agua se va debilitando. Y el cambio climático lo que ha hecho es elevar la temperatura Elevar de los la océanos. temperatura de los océanos, Ahora, del globo terráqueo en su conjunto, pero mayormente de los océanos, porque el océano recibe la radiación solar directa sin ninguna filtración de sombra, porque el bosque está en tierra. ok, Osiris, entonces teniendo nosotros esa realidad, estadísticamente tenemos los datos, Sí. estudios lo avalan. Debemos nosotros tener un índice de capacidad adaptativa en Sí. vista de que tenemos esa debilidad. Así es. Por ejemplo, en Japón vemos que ocurren terremotos a cada rato, tienen esa debilidad, pero hay esa Hay una capacidad adaptación. adaptativa. esa posi- resiliencia. ¿Es posible lograr eso en la República tu capacidad Dominicana? como sociedad de retornar a la Exacto. normalidad sin mayores traumas. Exacto, entonces. Y en poco tiempo. Ajá. ¿Podemos hacer eso en la República Claro. Dominicana? Pero necesitamos hacer esfuerzos, educación, información, análisis y razonamiento del tema. Y en lugar de estarnos peleando unos con otros, en lugar de estarnos poniendo trabas unos con otros, colaborar unos con otros para que esto sea una realidad. Es decir, primero entender el problema, que no es culpa directa de nosotros, pero sí indirecta de nosotros. Indirecta por el consumo de combustibles fósiles que libera dióxido de carbono, se acumula en la atmósfera, entonces no puede salir toda la radiación solar ultravioleta reflejada del final del día y el planeta se te va calentando. Y eso se expresa entonces en mayor calentamiento de la superficie del mar, mayor cantidad de vapor de agua, por tanto, mayor cantidad de fenómenos convectivos, más rapidez en el fortalecimiento del fenómeno convectivo y mayor tamaño del campo nuboso de ese fenómeno convectivo, lo que quiere decir que tu amenaza va creciendo. Tu amenaza va creciendo y tú como país caribeño que estás en esa ruta tienes que prepararte para esa amenaza. Entonces ahí tiene que venir el gobierno, la sociedad civil, el empresariado y comenzar a diseñar planes y programas en ese sentido, en esa dirección. Comenzando con la eliminación de las viviendas a orillas de los ríos. Comenzando con sancionar al político que lleva a su gente a la orilla del río con la expectativa de que cuando venga el río y crezca por una vaguada, una tormenta, un huracán, el gobierno lo tenga ellos en primera fila para otorgarle apartamentos. Ay, Dios mío. Así que Es se funciona. así, es así. No, quédense ahí, que desde que el río crezca y entonces se le inunde la casa, entonces vamos a hablar con el presidente para que el presidente lo ponga a ustedes en la lista del plan de vivienda que tiene el Estado, porque ustedes son damnificados. Osiris, ¿y los terremotos obedecen también al cambio climático? No, Porque hemos visto no. terremotos terribles en los últimos días. Sí, hemos visto 2 tremendos terremotos en México, además de los que hemos tenido en Japón, pero los que más ha llamado la atención de la comunidad internacional y de la prensa es lo que ha ocurrido en México, porque hemos tenido 2 fuertes terremotos. No es por cambio climático. No, el terremoto no. Son 2 tipos de calores. Es como, y le he explicado a la gente, es como el calor que tú tienes por una fiebre, porque tú tienes, qué sé yo, una gripe muy mala, tienes bronquitis, tienes una infección, te dio fiebre y es tu calor interno. Pero Jacqueline tiene calor externo porque entró a la panadería a comprar un pan y decidió ir allá al horno. Y entonces ahí hay un calor sofocante que no lo soporta, pero es externo, no es interno. O ella anda caminando en la 27 de febrero con Lincoln a las 12 del día porque anda buscando una tienda que le hicieron referencia y está cogiendo un calor tremendo, tiene ese calor externo. Eso pasa con el calor externo de la Tierra vinculado al cambio climático y a los huracanes y el calor interno de la Tierra vinculado a los terremotos. Entonces, son 2 calores distintos. Uno está activado por la cámara magmática que tú tienes allá abajo, que tiene temperaturas de 6.000 grados Celsius y es lo que te genera la corriente convectiva magmática que mueve las capas de la corteza terrestre, se colisionan unas con otras o penetra una debajo de la otra, acumula energía y cuando rompe la roca viene el terremoto. Y el otro calor es el que tenemos por esta acumulación de gases de efecto invernadero, que entonces te va subiendo la temperatura en el planeta, en la superficie del mar, te produce esa excesiva cantidad de vapor de agua y todo ese vapor de agua te genera entonces esos huracanes. Son 2 factores distintos que no tienen mucho que ver uno con el otro. ¿Cuál de los 2 es más dañino, un terremoto o un huracán? El terremoto. Es más destructor. Sí, es más destructor. Primero por la impetuosidad.
siempre te sorprende, tú no lo estás esperando. Segundo, por la fuerza que te genera, y es instantánea. La fuerza que te genera es cuestión de segundos. El huracán por lo menos te da tiempo a tu ver el modelo de trayectoria que te han definido, y entonces tú dices, bueno, me voy de aquí, esto va a impactar aquí en Bávaro y Punta Cana, me voy para la capital, o me voy para Montecristi, me voy para Pedernales, porque ahí no va a hacer efecto, y tienes esa oportunidad. El terremoto no te da esa oportunidad. Ahora, la fuerza que te genera el terremoto es muchas veces mayor, y por eso puede llevarte grandes extensiones urbanas al suelo en ese momento. Lo viste en Ecuador el año pasado, lo acabas de ver ahora en México. En México hay mucho daño, y mira que fue un terremoto de magnitud 7.1 el que tuvimos ahora en México, inferior al que tuvimos una semana atrás, que era de 8.2, pero este estuvo más cerca del Distrito Federal. Al estar la distancia epicentral más cerca, evidentemente el nivel de amplificación del espectro en el suelo fue mucho mayor, y entonces y la calidad del suelo era peor. ¿Ah? La calidad del suelo es mala. Claro, sí, no solamente fallaron estructuras que estaban en suelos malos. De hecho, hay un reporte en BBC Mundo que describe eso, y que si tú lo lees despacio, tú dices, esto lo escribió Siri, porque yo he escrito eso más de 20 veces en fechas distintas en los últimos 10 años en los periódicos del país, en las revistas y en los libros que andan circulando en diferentes partes del mundo. Entonces ya me alegra que ya lo estén asumiendo a nivel internacional, porque había mucha resistencia a aceptar esto. Había ingenieros estructurales aquí en el país y en algunas partes del mundo que querían contradecir ese planteamiento que uno hacía. Decía, no, una edificación se cae igual, está en roca o está en suelo. Decía, no, eso no es verdad. El suelo amplifica el espectro sísmico, la roca neutraliza ese efecto sísmico. Y le ponía de ejemplo la ciudad colonial de aquí, que no tiene varilla, no tiene acero, no tiene hormigón de alta resistencia y ha resistido. En cambio, tú ves el Palacio Nacional de Haití o el Hotel Montana de Haití, superestructura, hecho por empresas internacionales, con estándares internacionales, y colapsaron. Pero aquellos estaban en suelo malo, esto está en roca rígida. Entonces ya la comunidad internacional está aceptando eso, que cuando uno comenzó a plantearlo 15, 20 años atrás, se veía como un invento, una utopía de geólogos que no hayan que decir. Bueno, aquí, de hecho, el grupo de comunicación Corripio, hubo almuerzo donde vino gente exclusivamente a refutarme a mí. Por ahí andan personas diciendo que la edificación que está en roca no sufre y que la que está en suelo sí sufre. Nosotros queremos decir categóricamente que eso no es verdad. Las edificaciones sufren igual en roca y en suelo, eso depende del diseño estructural. No, señores, veamos lo que pasó en Haití, veamos lo que ha pasado en la ciudad colonial, con 8 terremotos que hemos tenido desde 1562 hasta el presente, y veamos la ciudad colonial de Santiago y de La Vega, que colapsaron. La arquitectura era la misma, la ingeniería era la misma. ¿Por qué fallaron las de Santiago y La Vega? Por suelo malo. ¿Por qué resistió la capital? Por estar sobre roca. Ya eso tú lo estás viendo ahora en reportajes de la prensa internacional, que al describir el caso de México, aceptan primero que la roca resiste, segundo, que el suelo amplifica, y tercero, que el muro perimetral de cortante resiste más que la columna, que había muchos estructuralistas que no querían aceptar eso. O sea, no, que las columnas resisten igual que el muro. No, señor. Entonces ya ahora está planteándose como un concepto internacional, pero eso estaba escrito en todos los periódicos de aquí desde hace 20 años. Ay, yo sí disfruté esa última parte, me recordó mi época de ingeniero, de muro cortante y de columna. Osiris, muchísimas gracias en todo lo que vale, Osiris. porque yo sé que Gracias, tú Ramón, hoy en gracias, día Jacqueline, tienes una gracias, agenda Ramón. pesada. Gracias. Sí, gracias. bastante complicada. Nos vamos a la recta final, amables televidentes.